Estamos en la Escuela de las Delicias de Aguasarcas y estamos haciendo la siembra de una huerta, de una huerta orgánica que tenemos aquí en la escuela. Es un proyecto de acción social que es de capacitación a la población infantil y también adultos mayores de la zona de Aguasarcas. Entonces este proyecto nace como una iniciativa de enseñar y educar y también aprender el sentir de los niños en cuanto a temas de agricultura. La zona norte para nosotros es muy importante porque en tiempos pasados hemos tenido otros tipos de proyectos, principalmente con productores y piñeros. Y entonces, a raíz de estos proyectos y de constantes visitas a la zona norte, viene también la preocupación de que se está trabajando únicamente con productores y también realmente los niños son un componente muy importante de la sociedad y creo yo que trabajando con ellos desde instancias menores es donde creo que uno puede lograr calar un poco más de conciencia en todo este proceso de la enseñanza en cuanto a temas de agricultura sostenible, de agroecología, de agricultura orgánica, que ellos se concienticen desde que están pequeños y tal vez sembrar una semilla a largo plazo. Es una zona en donde se siembra mucha piña, el monocultivo es extensivo y entonces también es la idea de que los niños no se hagan como esa percepción de la comunidad. Yo en una práctica que habíamos hecho, yo les decía, quería saber como la percepción de ellos de qué era una huerta y muchos dibujaron piña. Entonces es el entorno que ellos tienen y sin embargo no tienen por qué criarse o pensar que es únicamente eso. Entonces es ampliar ese panorama, pero de la mano con prácticas sostenibles y con agricultura de conservación también, o sea que no únicamente se vea el componente agrícola, sino también ir lanzando otro tipo de componentes que son importantísimos, la parte social, la parte económica, que es muy importante, pero que no debe ser como la finalidad básica de un sistema agrícola, sino también conocer la parte cultural, todo ese tipo de cosas, pero desde pequeños. Siento yo que tengo la responsabilidad de que ellos vean el suelo de otra manera. Yo lo que trato es de que el suelo recobre ese valor que tiene. El suelo está vivo, es un ser que está vivo, pero es un ser que se ve afectado por los manejos del sistema agrícola que tenemos, manejos que muchas veces no son los adecuados y que sufren y es evidente que la alta cantidad de agroquímicos que se utilizan irresponsablemente van saturando el suelo constantemente y hay zonas que ya dejan de ser productivas y muchas veces no nos detenemos a pensar por qué y es simplemente que al suelo se le exigió y nunca se le devolvió nada a cambio. Entonces eso es en lo que yo he estado tratando de hacer conciencia, de ver el suelo de otra manera, es el sostén. El suelo es la vida y de él dependemos, pero tenemos que devolverle algo. Pues los talleres se planifican con la idea de que a ellos les quede algo. Y la satisfacción es, por ejemplo, cuando usted habla con algún papá o habla con algún tío y le dicen, es que mi hijo quiere sembrar, pero dice que se ocupa abono orgánico. ¿Y cómo hacemos el abono orgánico? Y de repente uno dice, uy, qué dicha que lo que se está tratando de transmitir en el taller poco a poco va dando efecto y está pasando a otro plano, que es a la familia. O sea, no únicamente queda en ellos. También
el hecho de que ellos sientan como la alegría de que vienen a sembrar, de que son cultivos diferentes. Yo sé que esto es una iniciativa en una sola escuela, pero la idea es que esto vaya a más escuelas y que más personas se integren y que siempre hay que comer, siempre hay que sembrar. Eso va a ser algo que es parte de nosotros y yo creo que eso tiene que ser algo básico. La zona norte es una zona que está llena de muchísimos recursos naturales que son indispensables para nuestro país. Lamentablemente es una zona que se ha visto amenazada constantemente por muchísimas razones y muy diversas. Por ejemplo, la amenaza minera, que todas tenemos presentes, ¿verdad? El caso Cruzitas, pero también la deforestación, los monocultivos que cada vez se expanden y más rápidamente, ¿verdad? En toda esta zona. Tenemos también las represas hidroeléctricas, que cada vez hay más, que están amenazando las fuentes de agua, los ríos de esta zona. Y hoy queremos hablar precisamente de eso, de toda la gestión de los recursos naturales y el mal manejo que se está haciendo actualmente y cuáles son algunas posibles soluciones. Y para ello, el día de hoy me acompaña don Otto Méndez. Don Otto, ¿cómo está? Él es presidente de la asociación Unión Norte por la Vida. No, muy bien, muchísimas gracias por invitarme a este espacio, el cual considero súper importante porque es uno de los temas que personalmente siento le hacen falta a este país, la información. Exactamente. Y un espacio como este es invaluable, de verdad, para la organización y para los ecosistemas. Eso hablábamos precisamente antes de empezar a grabar, la importancia de que esta información pueda llegar a todas las personas. Y quisiera que empezáramos el programa recordando un poquito el caso de Cruzitas, que me parece que es emblemático de las luchas en la zona norte. Entonces, tal vez si recordamos en qué consistió esta lucha y cuál fue la importancia también que tuvo. Y ahorita, actualmente, ¿verdad?, ¿en qué estado se encuentra? Sí, bueno, con respecto a la minería, ya nosotros consideramos casi un caso cerrado. Sin embargo, tiene mucha relevancia a nivel de la región. Ya no solo como Costa Rica como país, sino como región, pues sabemos y conocemos de los embates que se están ocasionando en el resto de los países hermanos en el área. Sí, recordemos toda la historia de la minería cuando una industria canadiense se instala en la región y con la complicidad de algunos políticos de aquella época, y no podemos olvidar aquí a Oscar Arias y al exministro Dobles, que incluso nosotros como ciudadanos tenemos una molestia de cómo vemos aquí un grado de impunidad tremendo, cómo al último la legalidad de este país indica una cosa, pero termina favoreciendo, incluso nunca llamado y demás. Bueno, esto nos puso en las calles, fueron caminatas, fueron pancartas, fueron campamentos en el lugar, recibimos hostigación, fue bien complicado. Hay una satisfacción al final de la carrera, ¿cuál es? Para mí no solo que la industria minera no se dé, sino el haber logrado una ley unánime, en ese momento unánime, cuando incluso diputados del Partido Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana en ese momento, que eran los estuvieron de acuerdo con la ley, y ya por ley en este país no se puede explotar oro con el uso de cianuro hacia lo abierto, esto por ley. Entonces yo creo que ese es el gran logro de nosotros. Claro, es una lucha que es emblemática precisamente por eso, pero sin embargo siguen siendo amenazados los recursos en la zona norte. En el caso de las áreas boscosas, por ejemplo, ¿qué está afectando actualmente o qué está amenazando estas áreas? Sí, bueno, hay varias cosas. Los ecosistemas como tal están bajo amenaza siempre. Siempre que haya el sector económico de por medio van a estar. Uno de ellos es la expansión de monocultivos en una forma desordenada e irresponsable, porque hay que decirlo, lo que está pasando con algunos cultivos es irresponsable, aún más, yo diría que insostenible en el tiempo también. Y lo otro es la extracción de madera en áreas protegidas. La ley permite que mediante planes de manejo, pero
¿quién está fiscalizando que esos planes de manejo se hagan conforme a la ley? Y ahí tenemos todo un gran confrontamiento del cual podemos hablar un poquito. Sí. Por ejemplo. De hecho, a mí me gustaría, esta parte de la expansión de monocultivos creo que es central, ¿verdad? En el caso de la zona norte. Y me gustaría que dedicáramos el segundo bloque a hablar precisamente de eso, porque eso está poniendo en riesgo la vida en los ecosistemas y el suelo también. Entonces, vamos a hacer ahorita una pequeña pausa y ya casi volvemos con más de Era Verde. Seguimos acá en Era Verde y hoy estamos conversando sobre el manejo de los recursos en la zona norte, sobre todas esas situaciones que están violentando, amenazando los recursos naturales en esta zona y cómo también las personas se organizan para luchar y defender los recursos. En el bloque anterior, don Otto, estábamos hablando un poco de cómo se afectan las zonas boscosas. Usted mencionó la extracción de madera, ¿verdad? La deforestación y también los monocultivos. Entonces, si profundizamos en esta problemática y cómo está afectando los recursos de la zona precisamente. Sí, bueno, es importante resaltar de que hay una gran irresponsabilidad de parte de la institucionalidad del Estado por cuanto la forma en cómo tutelar y velar por que esas cosas se hagan. ¿Cómo se están afectando? Personalmente conozco lugares donde hoy tomo una foto, el lugar es fabuloso, espectacular, y 2 días después voy al lugar y el lugar espectacular ya no existe. El bosque fue enterrado. Y fue enterrado con todo, con sus epífitas, sus lianas, sus nidos, todo. Y esto es grave. Y hemos venido haciendo denuncias fuertes. Y hasta que llegué a un punto donde me di cuenta que de las luchas sociales era casi imposible y por eso era interesante estar dentro de la institucionalidad de este país. Y es ahí como logro estar en el Instituto INDER, en el Consejo Regional de Desarrollo y actualmente como fiscal del CORAC de la región. Y desde ahí sosteniendo algunas posiciones y uno ve una irresponsabilidad enorme de parte de algunos funcionarios que debieran de velar por esto, ¿verdad? Entonces, para mí, ¿cuál es la verdadera amenaza? Además de la expansión, además del abuso que se da, la irresponsabilidad con que desde el Estado se maneja esta problemática. Y ahí estamos, por ejemplo, en el caso de la expansión de monocultivos, es un secreto a voces. Acaba de haber, por ejemplo, en Upala una moratoria de parte. Es un clamor de los vecinos. Sin embargo, la sala, vimos lo que pasó. Exacto, esas decisiones y luchas que tanto le cuesta a las comunidades alcanzar y vemos que el Estado más bien pone trabas a veces. Lo que pasa es que aquí hay un juego peligroso, porque si bien tenemos que ser respetuosos de la legalidad de este país, la ciudadanía, yo creo, hasta dónde va a estar dispuesta a soportar lo que está pasando con la cuestión de este monocultivo en específico, ¿verdad? Exactamente. Tanto en la ganadería y todo, observemos lo que está pasando con el recurso hídrico. ¿Cuál es la preocupación de Upala? El agua potable de ellos es subterránea. El bromacil, ¿cuánto baja en el perfil de la tierra? ¿Hasta dónde llega? O sea, ¿cuál va a ser el futuro de la región si no prestamos atención? Y es que ya no es una duda, es que hay casos concretos, lo que pasó en el Cairo de Siquirres y todavía la gente, cómo está sosteniendo agua, cómo perdieron sus acueductos, lo que está pasando en Veracruz de Pital. O sea, eso es importantísimo, entender que es una situación que está afectando regionalmente a la zona norte, pero que a nivel nacional se repiten estas mismas situaciones, ¿verdad? Esta mala gestión en el uso del suelo. Vemos como las fuentes de agua, como usted menciona, también se están poniendo en riesgo e incluso el agua que es para consumo humano ya no es la prioridad, sino que la prioridad terminan siendo la generación de energía, por ejemplo las hidroeléctricas, que tanto en la zona norte y en la zona sur ha habido como una explosión por empezar a tratar de hacer proyectos hidroeléctricos en muchísimas cuencas. ¿Qué está pasando en la zona norte con el tema del agua? El tema del agua para mí es crucial y no es en zona norte, todo el país está bajo amenaza. Ya la zona norte no está bajo esa amenaza.
Zona Norte está literalmente destruido. Los ecosistemas, todos y cada uno de los ríos importantes de la zona norte tienen 1, 2 o 3 represas. Es un verdadero desastre. Los cauces de los ríos en determinados periodos en el año, todos los días se quedan sin agua. En el momento en que se está almacenando agua para turbinar, los cauces están secos. Puedo probarlo, tengo fotos para eso. Pero la amenaza no es solo con la producción de energía, sino también con el uso excesivo de agroquímicos y con la tala indiscriminada para la expansión. Claro. Pero aquí hay cosas importantes que rescatar, y es que la coyuntura que hay en este momento, y nosotros como algunos pudimos o logramos trascender un poco y dejar las calles para ir a la institucionalidad de este país y a forzar. Y algunos diputados, o sea, yo, perdón, sin ser política, pero que sin ellos hubiese sido imposible abrir la ventana, por ejemplo, de ríos vivos en este país, que no es una lucha de zona norte. Ahora, ¿por qué digo que no es solo ya la zona norte? Ahora la lucha de nosotros en zona norte es porque lo que le pasó a zona norte en tema de ríos no le ocurre al resto del país. Y de ahí, y yo soy parte de Ríos Vivos orgullosamente a la zona sur, a quienes agradezco en la forma en cómo se han organizado, y yo se los he dicho a la viceministra Irene Cañas en un proceso que estamos en la construcción de un mecanismo para lo de las viabilidades ambientales en Setena, con base al 7º plan de energía, que yo no veo cómo vamos a hacer más proyectos hidroeléctricos si no cambiamos de actitud. Y el tema para mí es muchísimo más importante, porque yo no me veo yendo a conquistar a las comunidades de que ahora sí abran las puertas para que se haga X o Y proyecto hidroeléctrico, porque las comunidades se dieron cuenta de algo que antes no se daban cuenta, y es qué realmente pasa con un proyecto hidroeléctrico. Y eso es gracias a esa articulación entre comunidades, y eso es importantísimo y es parte de las propuestas para tratar de revertir todos estos daños, y precisamente en el siguiente bloque queremos profundizar en esas propuestas. Entonces vamos a hacer un pequeño corte de momento y ya casi volvemos con más de Era Verde. Bueno, seguimos acá en Era Verde y hoy me acompaña don Otto Méndez, quien es de la Asociación Unión Norte por la Vida. Y hoy hemos estado conversando sobre los recursos, el manejo de los recursos naturales en la zona norte. Todas estas amenazas que están poniendo en riesgo la riquísima biodiversidad que hay en esta zona. Y también queremos hablar un poquito de propuestas, porque ante este panorama, ¿verdad?, que nos enfurece, que nos indigna, nos llena de rabia ver cómo se destruyen los bosques, cómo se destruye el agua, ¿qué podemos hacer las personas que vivimos en esas comunidades y personas de otras comunidades frente a todos estos daños? Mire, una recomendación que yo le haría es empezar a pertenecer a esos espacios que la institucionalidad nos permite. Por ejemplo, desarrollo INDER, los consejos regionales, los COREDES del Ministerio de Planificación Nacional, los COVIRENAS en el MINAE, los CORAC, los COLAC en las comunidades, y desde ahí la ley de biodiversidad nos da una herramienta importantísima para tener incidencia también en lo que se requiere. Yo quisiera dejar en la mesa algo que me preocupa como habitante de la zona norte, y es que nuestros amigos más del norte que se están armando no van a tardar mucho en pegar el grito al cielo por la irresponsabilidad en cómo estamos manejando algunas cosas. Y eso es un secreto a voces, cosas que se oyen en la región. Entonces hay que tener cuidado por ahí también, y el gobierno debe prestarle atención también a cómo está haciendo uso de estos recursos. Estos recursos, claro. La otra propuesta es estos espacios nacionales, este programa
para mí es vital, para mí es clave. Hoy para mí es un día importantísimo y sacrifiqué todo el día para estar aquí porque salí a las 4 de la mañana justamente. Pero es esto, con la idea. Bueno, la otra instancia es organicémonos por barrios. Cada lugar donde se vaya a hacer un proyecto hidroeléctrico, hagan un comité. Cada finca donde se va a sembrar un cultivo de piña. Hay regiones donde monocultivos están siendo adquiridos grandes porciones de terreno. Organicémonos como sociedad y hagámonos saber. El artículo 9 de nuestra Constitución Política nos da esa facultad, somos el primer poder de la República. Claro, y don Otto, justamente yo le quisiera agradecer muchísimo por ese tiempo, ¿verdad? Porque ese compromiso de usted haber venido hoy hasta acá al programa, compartir con todas las personas que nos ven, es el compromiso que necesitamos para transformar nuestras realidades, para transformar lo que está pasando en nuestras comunidades. Y también al inicio del programa veíamos un reportaje sobre la educación, ¿verdad? Cómo la educación también es una herramienta importante. Claro. Para desde los niños y niñas, por ejemplo, empezar a hacer incidencia que transforme la forma en la que entendemos y nos relacionamos con la naturaleza. Para usted, ¿cómo considera, verdad, que la educación puede aportar a este cambio? Sí, yo creo que definitivamente es una excelente herramienta, pero tiene que ser más responsable y menos light. Para mí, el doble discurso que maneja este país internacionalmente me molesta mucho como persona. O sea, es cómo podemos no ser consecuente con lo que hacemos. O sea, por ejemplo, si el país registra en ese momento uno de los renglones que más le registran ingreso de divisa al país es el turismo. Pero ¿qué va a venir a hacer ese turismo al futuro cuando hayamos destruido todos nuestros ecosistemas? Cuando no hayan ríos como en la zona norte para hacer rafting, para hacer kayaking, para hacer pesca recreativa. Sí, no se están asumiendo las responsabilidades sobre esos recursos que tenemos. La desincentivación desde el Estado para conservar los bosques. Como un finquero ya tiene tantas trabas para recibir incentivos por conservar el bosque. O sea, ¿cómo lograríamos que no se deforesten? Pues paguémosle a ese finquero por conservar, por proteger, por tener. Busquemos los mecanismos ahí internacionalmente. ¿Cómo? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Entonces, y desde esa perspectiva yo creo que el Estado tiene que cambiar la visión y tiene que ser más responsable y más consecuente lo que decimos que hacemos internacionalmente, pero hagámoslo internamente y dejar de destruir los ecosistemas en las comunidades porque es un verdadero desastre lo que estamos viviendo en algunas partes. Y qué importante ser consecuentes tanto a nivel de Estado, a nivel político y también a nivel personal, ¿verdad? Claro, que seamos consecuentes y nos comprometamos con estas luchas. Por supuesto. Don Otto, muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos acabó el tiempo rapidísimo, pero el programa de verdad nos enriquece un montón y nos aporta a todas las personas que estamos de alguna u otra forma luchando en defensa de los recursos. Un placer enorme. Y bueno, vamos a pasar a la cápsula de permacultura de esta semana y después les dejamos con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido. Hola, ¿cómo están? Últimamente las personas están pasándose a apartamentos o de casa y no tienen tierra o tienen tierra muy mala en sus patios y les gustaría sembrar algo, pero no saben cómo. Debo decirles que hay varias alternativas. Pueden sembrar en macetas, pueden sembrar en los techos, en las paredes. Una de estas alternativas es la acuaponía. Es un sistema que se está implementando por diferentes partes del mundo y hoy nos vinimos hasta Atenas con mi amiga Rosana de Red Permanezca para ver cómo ella en su patio está implementando este sistema. Hola Roxana, gracias por recibirnos aquí en su patio en este sistema acuapónico. Cuénteme un poco, ¿qué es la acuaponía? Bueno, la acuaponía es un sistema de producción donde tenemos plantas, peces, no necesitamos de tierra y todo eso va para la mesa de nuestras casas. Bueno, aquí en Atenas es muy estacional y en la época seca es muy difícil cultivar, así es que de esta manera yo siempre voy a tener algo que cosechar sin el uso de grandes cantidades de agua. Entonces este sistema lo que hace es coger los desechos que están en el agua de los peces, los pasa por las raíces de las plantas que absorben los nutrientes de esos desechos y entonces limpian el agua
que luego vuelve a entrar donde estén los peces, al contenedor donde están los peces, limpia. Es un sistema completamente cerrado. ¿Qué necesita una persona que diga, quiero empezar a hacer esto en mi casa? Pues yo pienso que algo muy sencillo. Necesitamos un tanque donde vamos a tener los peces, necesitamos las maceteras donde vamos a tener las plantas y por supuesto un sustrato. Simplemente eso y una cierta cantidad de agua. No se necesita nada sofisticado. Bueno, Roxana, me parece un sistema muy interesante. ¿Cuáles serían los beneficios? Bueno, principalmente que se utiliza el 10% de lo que es el agua en comparación a los cultivos tradicionales, especial para áreas urbanas en espacios pequeños. Además estamos produciendo proteína animal y vegetal y otra de las cosas que estamos reciclando cualquier cosa que tengamos en la casa, como estos maceteros que tenemos aquí. Pues estamos muy agradecidos que nos haya recibido aquí en su patio, nos haya enseñado de qué se trata, cómo se producen todas estas plantas. Pues más bien mi agradecimiento a Era Verde y a usted por haber venido aquí a este pequeño proyecto, y las puertas quedan abiertas para todas las personas que quieran venir a visitarnos. Ojalá les haya gustado este sistema que les presentamos el día de hoy, la acuaponía. Ya sabe, si tienen preguntas, escríbanos al correo electrónico o déjenos un comentario en redes sociales. Nos vemos en la próxima Germinando Ideas de Permacultura.